El reflejo que me devolvía el espejo del baño de esa estación de servicio era el de un extraño. Un fantasma con barba de varios días, la piel cetrina pegada a los huesos y unos ojos inyectados en sangre que parecían suplicar por un final. El uniforme, mi uniforme, estaba arrugado y olía a derrota. Mis manos, las mismas que una vez juraron proteger y servir, temblaban sin control mientras me echaba agua en la cara, intentando lavar no la suciedad, sino el pánico. Inhalé el aire viciado del lugar llenando mis pulmones. Miré a ese desconocido en el espejo, a ese impostor que llevaba mi cara. Yo no toqué a esa mujer. No soy un abusador. Malditos sean. Mi voz, quebrada y ronca, rebotó en los azulejos rotos. No hablaba con el espejo. Le hablaba a una sala imaginaria, a una audiencia disciplinaria que en pocos días decidiría si la vida que había construido durante 15 años se desvanecía para siempre. Estaba practicando mi testimonio y sonaba tan desesperado y culpable como ellos querían que sonara. Ha sintonizado El Gato Narrador, historias dramáticas para humanos. Hoy leeremos. Todo había comenzado en una carretera solitaria, bajo una luna indiferente. La noche era una de esas tranquilas, donde el único sonido es el zumbido del motor de la patrulla y la estática de la radio. Vi un sedán volar por la carretera, muy por encima del límite. Procedimiento de rutina. Encendí las luces, la sirena dio su breve aullido y el auto se detuvo en el acotamiento. Bajé del coche. Mi cámara corporal, un requisito nuevo del departamento, parpadeaba su luz roja, registrándolo todo. O eso creía yo. Al acercarme a la ventanilla del conductor, la luz se apagó. Un fallo técnico, pensé. Pasa. La mujer al volante, Lucía, tenía los nudillos blancos sobre el volante. Estaba nerviosa, casi vibrando de una energía extraña, agresiva. Le pedí su licencia y registro. Mi voz era el tono calmado y profesional que había usado miles de veces. ¿Por qué me detiene? ¿No tiene nada mejor que hacer que molestar a la gente?, espetó, su voz cargada de un veneno que no entendí. Señora, iba a más de 120 en una zona de 80. Solo necesito ver sus papeles, por favor, expliqué. Manteniendo la calma, la interacción fue tensa. Cada pregunta mía era una afrenta para ella. Cada intento de seguir el protocolo era, en sus ojos, un acto de tiranía. Finalmente, le extendí la multa. La arrancó de mi mano. «Esto no se va a quedar así», siseó antes de arrancar, dejando una estela de polvo y rabia. No le di más importancia. Una conductora enojada más en una larga lista. Al día siguiente, mi mundo se vino abajo con una llamada. Era mi capitán, su voz extrañamente formal. «Esteban, necesito que vengas a la comisaría. Inmediatamente». El tono me heló la sangre. Cuando llegué, me hizo pasar a su oficina y cerró la puerta. No se anduvo con rodeos. Hay una denuncia formal en tu contra, por abuso físico durante una detención de tráfico anoche. La confusión fue como un golpe en el estómago. Me reí, una risa seca y nerviosa. ¿Qué? ¿La mujer del sedán? Capitán, eso es ridículo. Estaba molesta, pero no la toqué. La cámara lo demostrará. El capitán desvió la mirada. Ese es el problema, Esteban. Tu cámara corporal falló. No hay grabación de la interacción después de que te bajaste de la patrulla. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies, su palabra contra la mía. Y en el clima actual, la palabra de un policía valía menos que el polvo. Llegué a casa esa noche con una confianza que no sentía. Le conté a María, mi esposa, lo que había pasado. La abracé, asegurándole que era solo un malentendido, un trámite burocrático que se resolvería en cuanto investigaran un poco. No te preocupes, mi amor. Saben quién soy. Saben que nunca haría algo así, le dije, y casi me lo creí. Cenamos juntos con nuestros 2 hijos, Sofía y Mateo, parloteando sobre su día en la escuela. Por unas horas, todo fue normal. Fue la última noche de normalidad que recuerdo. Al día siguiente, en la comisaría, el aire se había enrarecido. Mis compañeros, los mismos con los que había compartido café y confidencias durante años, evitaban mi mirada. Los pasillos se llenaban de susurros que cesaban en cuanto yo aparecía. Era un leproso. La acusación era un veneno que ya había empezado a contaminarlo todo. La mancha se extendió fuera de los muros de la comisaría. Unos días después, en el supermercado,
Mientras empujaba el carrito, vi a una mujer, la madre de un compañero de clase de Sofía, agarrar a su hija del brazo y arrastrarla hacia otro pasillo, como si yo fuera una amenaza andante. El dolor de esa pequeña acción fue más agudo que cualquier golpe. Más tarde, esa misma semana, mientras sacaba la basura, un vecino pasó en su coche, bajó la ventanilla y me gritó: ¡Abusador! No se detuvo, solo lanzó la palabra como una piedra y aceleró. Y así, sin darme cuenta, mi vida se estaba convirtiendo en una de esas historias de desgracias que uno ve en internet. Si quieren saber cómo se desmorona un hombre, no se muevan. Suscríbanse y acompáñenme en esta caída libre. Intenté explicarle la situación real a María de nuevo, con más detalle. Saqué mi copia del reporte que escribí esa noche, un recuento fáctico y aburrido de una multa por exceso de velocidad. Se lo mostré, señalando la falta de cualquier incidente fuera de lo común. Ella me escuchó, asintiendo en los momentos adecuados, pero su mirada era diferente. Esa confianza incondicional que siempre había visto en sus ojos se había agrietado. Había una nueva sombra en ellos, la duda. La duda se convirtió en una bestia cuando María descubrió las redes sociales. Alguien había filtrado mi nombre. Había hilos de comentarios, gente pidiendo mi cabeza, llamándome de todo. Lo peor fue cuando encontró testimonios de supuestos testigos que juraban haberme visto arrastrar a Lucía fuera de su coche. Testigos que nunca existieron, en una carretera donde estábamos completamente solos. Una noche me confrontó con el teléfono en la mano, sus ojos llenos de lágrimas y furia. Esteban, mira esto. La gente dice que te vio. ¿Cómo sé que no es verdad? Te he defendido. Le he dicho a todo el mundo que es una mentira. Pero, ¿cómo puedo estar segura? ¿Cómo sé quién eres realmente? Cada palabra era una puñalada. La mujer que dormía a mi lado, la madre de mis hijos, me estaba preguntando si yo era un monstruo. La base de mi vida, mi matrimonio, se estaba desmoronando bajo el peso de una mentira. Poco después llegó la carta oficial. Suspensión sin goce de sueldo mientras durara la investigación interna. De la noche a la mañana pasé de ser un proveedor a una carga. Me quedé en casa, intentando aferrarme a una rutina. Hacía el desayuno para los niños, los llevaba a la escuela, intentaba arreglar cosas en la casa. Era una farsa de normalidad, una calma tensa antes de la inevitable explosión. La explosión llegó una tarde de martes. Sofía y Mateo bajaron del autobús escolar llorando. Corrieron hacia mí, sus caritas rojas y congestionadas. Papá, en la escuela dicen que eres malo. Dicen que lastimas a la gente, sollozó Mateo, mi hijo de 7 años, enterrando su cara en mi pierna. Mi corazón se partió en 1.000.000 de pedazos. Arrodillado en la entrada de mi propia casa, abrazando a mis hijos mientras lloraban por culpa de una mentira que me estaba devorando, supe que había perdido una batalla crucial. Esa noche encontré a María empacando maletas en nuestra habitación. No gritó, no lloró. Su voz era mortalmente tranquila. No puedo seguir así, Esteban, no puedo. Mira a los niños, esto los está destruyendo. No pueden vivir con esta sombra sobre nosotros. Necesitamos espacio, necesito irme. Se llevó a los niños a casa de su hermana. La casa quedó en un silencio sepulcral, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión. Los días se convirtieron en un borrón de soledad y desesperación. Comía poco, dormía menos. Las paredes de la casa que habíamos construido juntos parecían encogerse a mi alrededor. Era un fantasma en mi propia vida, rondando los restos de lo que una vez fue una familia feliz. Entonces llegó el golpe de gracia. Un sobre con el sello del departamento de policía. La notificación oficial de mi despido. Conducta impropia de un oficial. 15 años de servicio, de noches sin dormir, de peligros enfrentados, borrados por una firma en un papel. Desesperado, llamé a mi madre. La llamada fue al buzón de voz. Le dejé un mensaje suplicante. No me devolvió la llamada. Llamé a mi hermano menor, a quien prácticamente había criado. Su voz era distante, fría. Esteban, necesito tiempo. Necesito tiempo para procesar todo esto. ¿Procesar qué? La mentira que todos habían decidido creer. Mi propia familia. La soledad ya no era una sombra. Era un océano que me había tragado por completo. Los ahorros empezaron a menguar. Vendí mi coche, el que tanto me enorgullecía, para pagar las facturas. Cada día era una lucha por la supervivencia básica. Buscaba trabajo, cualquier cosa, pero el pueblo era pequeño y la noticia había corrido como la pólvora. Nadie quería contratar a un policía abusador.
Las puertas se cerraban en mi cara, una tras otra. Una tarde, mientras hojeaba el periódico local en una cafetería, más para matar el tiempo que por otra cosa, un pequeño anuncio llamó mi atención. Julián Vega, investigador privado. La verdad siempre sale a la luz. Era un cliché, pero en mi situación era un salvavidas. Reuní los últimos miles de dólares que me quedaban y lo llamé. Nos encontramos en su oficina, un pequeño cuarto encima de una tienda de empeños que olía a polvo y promesas rotas. Julián era un hombre de mediana edad, con una sonrisa fácil y ojos que parecían entenderlo todo. Le conté mi historia, mi voz sonando patética incluso para mí. Él asintió, comprensivo. He visto casos como el tuyo más veces de las que crees, Esteban. Una acusación sin pruebas, pero con el poder de destruir una vida. Escúchame, podemos demostrar su mentira. Podemos encontrar algo, una inconsistencia, un historial. Podemos limpiar tu nombre. Por primera vez en meses, una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Le entregué casi todos mis ahorros. Sentí que volvía a tomar las riendas, que estaba luchando activamente en lugar de solo ahogarme. Las primeras semanas fueron un bálsamo. Julián me llamaba con pequeñas actualizaciones. Estoy investigando sus redes sociales. Estoy hablando con gente que la conoce. Me sentía proactivo, parte de un equipo. Pero las semanas se convirtieron en un mes. Luego 2. Las actualizaciones de Julián se volvieron más vagas. Estoy cerca de algo grande. Necesito un poco más de tiempo. Esto es más complicado de lo que parecía. Necesito cubrir más gastos. Sus informes eran débiles. Sus pruebas eran capturas de pantalla de publicaciones públicas que yo mismo podría haber encontrado. La duda, esa vieja conocida, comenzó a regresar, esta vez dirigida a mi única esperanza. Una noche, la sospecha se hizo insoportable. Julián me había llamado para cancelar una reunión, diciendo que tenía un asunto familiar urgente. Algo en su voz no sonó bien. Impulsivamente, conduje hasta su oficina. Su coche no estaba allí. Recordé que una vez mencionó el barrio donde vivía. Conduje hasta allí, sin un plan real, solo una corazonada nauseabunda. Y entonces lo vi. Su coche estaba aparcado en la calle. Decidí esperar. Horas después lo vi salir de su casa y subirse a su coche. Lo seguí, manteniendo una distancia prudente. Mis viejas habilidades de vigilancia resurgiendo de las cenizas. Julián condujo por el pueblo, hacia una zona que yo conocía demasiado bien. Se detuvo frente a una casa modesta, una casa que reconocí al instante por las fotos que había visto en el expediente del caso. Era la casa de Lucía. Vi con mis propios ojos cómo Julián se bajaba del coche, caminaba hacia la puerta principal como si fuera la suya y entraba sin siquiera tocar. Unos minutos después, las luces de la casa se apagaron. El mundo se detuvo. El aire abandonó mis pulmones. No era solo una mentira, era una conspiración. El hombre al que le había pagado para salvarme estaba en la cama con la mujer que me había destruido. La traición fue tan absoluta, tan devastadora, que no sentí rabia, solo un vacío helado. Conduje a casa en un estado de shock, piloto automático. Me senté en la oscuridad de mi cocina vacía durante horas, la imagen de Julián entrando en esa casa repitiéndose en mi mente. La traición, la estafa, me habían quitado mi trabajo, mi familia, mi reputación y, para colmo, mis últimos ahorros. Pero en medio de ese vacío algo cambió. La desesperación se cuajó en una resolución fría y dura. Se acabaron las súplicas, se acabó la confianza en el sistema, en los demás. Si el mundo me había convertido en un villano, actuaría como tal. No para hacer daño, sino para cazar a los que me habían cazado a mí. Al día siguiente fui a una tienda de electrónica. Con el dinero de mi tarjeta de crédito, la última línea de defensa financiera que me quedaba, compré equipos de grabación de audio y varias cámaras ocultas. Si el sistema no iba a darme justicia, yo mismo fabricaría la soga para colgarlos. La víctima se había convertido en cazador. Pasé las siguientes semanas transformándome. Me sumergí en foros de internet sobre defensa legal, estudié casos de falsas acusaciones, aprendí sobre técnicas de investigación digital. Me convertí en un experto en la oscuridad que me había consumido. Fue en uno de esos foros donde encontré la primera pista real. El nombre de Lucía apareció en un hilo antiguo. Un hombre contaba una historia inquietantemente similar a la mía. Una denuncia por acoso en su lugar de trabajo sin pruebas que le costó su puesto de gerente. Mencionó el nombre del investigador privado que contrató para ayudarlo y que, curiosamente, no encontró nada. El investigador era Julián Vega. Era un patrón, una estafa.
Busqué más. Encontré otro caso y otro. Un profesor universitario, un supervisor de obras, hombres en posiciones de autoridad, todos acusados, todos arruinados. Y en el trasfondo de cada historia, la misma dupla, Lucía como la acusadora, Julián como el investigador que se aprovechaba de la desesperación de las víctimas. Mi plan comenzó a tomar forma, meticuloso y frío. Estudié sus movimientos, sus rutinas. Sabía dónde comían, a qué hora salía Julián de su oficina, cuándo se veían. La paranoia que me había consumido ahora era mi mejor arma. Creé una nueva identidad online. Un perfil falso de un hombre de negocios de otra ciudad, recién llegado, quejándose de un problema con una empleada conflictiva. Me uní a los mismos grupos empresariales locales en los que sabía que Julián buscaba clientes. No tardó en morder el anzuelo. Lo contacté, haciéndome pasar por esta nueva víctima potencial. Le conté una historia fabricada, llena de detalles jugosos sobre una posible denuncia por acoso que podría arruinar mi carrera. Julián se relamió. «Estos casos son mi especialidad», me dijo por teléfono, su voz rebosante de falsa empatía. «Podemos adelantarnos a esto, desacreditarla antes de que hable». Acordamos reunirnos en un hotel, supuestamente para que yo no fuera visto en su oficina. Reservé una habitación. Pasé horas instalando las cámaras, probando los ángulos, asegurándome de que el micrófono que llevaría puesto transmitiera con claridad. Cuando Julián entró en la habitación, yo era la personificación de la ansiedad y el miedo. Le ofrecí un trago, que aceptó, y entonces comencé a guiar la conversación. «¿Estás seguro de que podemos pararla?», le pregunté, mi voz temblando convincentemente. «¿Y si va a la policía?». Julián sonrió, condescendiente. «Amigo, relájate. Tú y yo vamos a crear una narrativa. Es lo que hacemos. Tengo una socia muy buena en esto. Montamos el escenario. Hacemos que parezca creíble. Ella hace la denuncia. Nosotros la investigamos. Encontramos pruebas de su inestabilidad. Y tú sales limpio. A cambio, claro, de una compensación generosa por nuestro tiempo y discreción». Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro era una máscara de alivio. Lo presioné más. ¿Y funciona? ¿La gente se lo cree? Se echó a reír. Siempre. La gente quiere creer la historia más sencilla. Mujer víctima, hombre poderoso abusador. Lo que hacemos es darle la vuelta. Creamos dudas, filtramos información sobre su pasado problemático. Para cuando todo termina, ella queda como una mentirosa y tú como una víctima. Y nosotros, bueno, nos llevamos una buena tajada del acuerdo de confidencialidad que le haces firmar. Lo hemos hecho una docena de veces. Funciona como un reloj. Lo tenía. Todo. La confesión completa del esquema, la admisión de crímenes pasados, el modus operandi. Todo grabado en alta definición desde 3 ángulos diferentes. Pasé toda esa noche en mi cocina silenciosa, no con desesperación, sino con una concentración febril. Revisé las grabaciones una y otra vez. Edité los clips clave, transcribí la confesión, compilé los archivos de los otros casos que había descubierto. Creé un paquete de información tan condenatorio, tan irrefutable, que nadie podría ignorarlo. A las 6 de la mañana, con el primer rayo de sol entrando por la ventana, apreté enviar. El paquete completo fue enviado simultáneamente a 3 canales de noticias locales, a la oficina del fiscal del distrito, al Departamento de Asuntos Internos de la Policía y, anónimamente, a varias cuentas de activistas en redes sociales que se habían hecho eco de mi caso. Luego esperé. El primer teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era un periodista. Luego otro y otro. Mi teléfono, que había estado en silencio durante meses, se convirtió en una sinfonía de llamadas y notificaciones. La historia explotó. Exclusiva. La red de extorsión que destruía vidas inocentes. Policía despedido era víctima de un complot. Mi nombre, que había sido arrastrado por el fango, ahora era el titular de una historia de vindicación. La vergüenza pública se transformó en una ola de simpatía y disculpas. 2 días después vi la noticia en la televisión. Lucía y Julián, saliendo de sus casas esposados. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, ahora eran máscaras de pánico y humillación. La justicia oficial, lenta y torpe, finalmente había llegado, arrastrada por la verdad que yo mismo había desenterrado. En medio del caos mediático, recibí un mensaje de texto. Era de María. «Esteban, lo he visto todo.
No puedo creerlo. Lo siento tanto. Por favor, ¿podemos hablar? Quiero arreglar las cosas. Leí el mensaje y luego lo borré. Unos días después, mi abogado, ahora trabajando pro bono para limpiar la mancha en su propia conciencia, me llamó. Buenas noticias. La fiscalía va con todo contra ellos. Y el departamento quiere hablar de tu reincorporación con sueldo retroactivo. Escuché las palabras, pero no sentí la alegría que esperaba. Sentí nada, un vacío. Dígale al departamento que gracias, pero no. Y tengo otra cosa que necesito que haga. Le pedí que redactara los papeles de divorcio y una solicitud de custodia completa de mis hijos, citando abandono y la exposición a un entorno emocionalmente dañino por parte de su madre. Fue la decisión más dura y a la vez la más clara de toda mi vida. Ella no había estado a mi lado en la oscuridad, no podía estarlo en la nueva luz. La batalla por la custodia fue breve. La evidencia era abrumadora. El juez, con una mirada de compasión, me otorgó la custodia completa. Fui a recoger a mis hijos a casa de mi cuñada. Cuando me vieron, corrieron hacia mí. Sus pequeños brazos alrededor de mi cuello, sus lágrimas mojando mi camisa, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza, sino de alivio. «Papá, te extrañamos», dijo Sofía. «¿Ya todo está bien?», preguntó Mateo. Los abracé con todas mis fuerzas, el primer sentimiento genuino de calor que había experimentado en más de un año. «Sí, todo va a estar bien», les dije. Más tarde esa noche, después de acostarlos en sus viejas camas, en nuestra casa silenciosa, Mateo me preguntó desde la puerta de su habitación: «Papá y mamá, ¿por qué no está aquí?». Me senté en el borde de su cama y busqué las palabras. A veces, hijo, la gente buena pasa por cosas muy difíciles y esas cosas a veces rompen lo que antes estaba unido. Mamá los quiere mucho, pero ahora vamos a ser solo nosotros tres por un tiempo. Pero no importa qué pase, siempre vamos a estar juntos. Yo siempre voy a estar aquí para ustedes. Ver la comprensión y la tristeza en sus pequeños ojos fue el momento de mayor dolor y a la vez de mayor amor de todo este infierno. Había ganado, pero el campo de batalla era mi propia vida. Ahora me siento en un banco del parque, viendo a Sofía y Mateo jugar en los columpios. Su risa es el único sonido que importa. En mi teléfono no hay notificaciones de noticias, solo aplicaciones de empleo para puestos de guardia de seguridad. Mi nombre está limpio, tengo a mis hijos, pero el precio fue mi carrera, mi matrimonio, mis amistades, mi fe en la gente y en el sistema que juré defender. No sonrío, no siento alegría, pero respiro hondo y por primera vez en mucho tiempo el aire no se siente pesado. Es la paz. Una paz dura, solitaria, ganada a un costo terrible. Una paz que sabe a cenizas y a un nuevo comienzo. Bueno, ahí lo tienen. Otra edificante fábula sobre la resiliencia del espíritu humano. O, si prefieren una interpretación menos azucarada, la crónica de cómo un hombre tuvo que demoler su propia existencia para poder reconstruir una versión funcional sobre los escombros. Es conmovedor, en esa forma trágica que a ustedes, los mortales, tanto les fascina. Aplauden a Esteban por su victoria, por su justicia. Pero, ¿qué es la justicia en este caso? ¿La cárcel para dos estafadores de poca monta? ¿La recuperación de sus hijos? Esas son meras consecuencias, efectos secundarios. La verdadera historia aquí es la metamorfosis. Esteban no ganó porque fuera bueno o inocente. Ganó porque aprendió a jugar el mismo juego que sus verdugos. Se convirtió en un cazador, un estratega, un manipulador. Utilizó el engaño, la tecnología y una frialdad calculadora para atrapar a quienes lo habían engañado. Para salvar su vida, tuvo que adoptar las mismas herramientas que la destruyeron. Y en el proceso, el policía que seguía las reglas murió en ese baño de gasolinera y nació un superviviente que escribe las suyas. Así que sí, admiren su fortaleza. Pero no se engañen, no están viendo a un héroe que recuperó su vida. Están viendo a un hombre que aceptó que su vida anterior había terminado y tuvo el coraje o la desesperación de construir una nueva sobre un cementerio de afectos y confianzas rotas. Es una victoria, sin duda, pero del tipo que se gana en solitario y se celebra en silencio. Ahora díganme ustedes, con toda honestidad, ¿es posible limpiar un nombre manchado por el barro sin terminar inevitablemente salpicado?